vamos a comenzar, ¿les parece? Oramos al Señor y comenzamos la clase. Sí, Señor, gracias te doy por tu fidelidad. Gracias por mis hermanos, Señor, por su paciencia, Señor, también en haber esperado en esto. Y te adoro a ti, Señor, porque tú eres el que está guiando todo y confío, Señor, que será un buen tiempo también juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, hermanos queridos, gracias por los trabajos que me han enviado. Hay algunos que no lo lograron enviar. Eh, bueno, eso lamentablemente va a tener una consecuencia en la parte de la nota, pero no es la primera de distintas notas, ¿sí? Pero quería preguntarles, así en forma poco personal, Esteban, por ejemplo, ¿qué te pareció el tema de la ética en el Antiguo Testamento? Lo habías visto alguna vez en tu vida? ¿Había sido parte de alguna clase que tuviste o de alguna clase en la iglesia? Me acuerdo que hemos tocado en cierta parte como el tema de la ética o ese estándar que el Señor nos dejó con el Antiguo Testamento, con los mandamientos, la ley en sí, que en sí, como lo habla Romano, en realidad no habla justamente de lo deseable para el Señor, eh, en cierta parte en lo moral, en lo ético, pero nunca lo había meditado como tan adentradamente como en el Antiguo Testamento como lo hicimos en el trabajo, entonces fue bastante interesante en realidad el poder meditarlo. Me parece. Bueno, gracias. Hermano Richard, ¿qué le pareció a usted el tema de ver un poco el tema ético en el Antiguo Testamento? Hermano Mm, Cristian Landón, ¿está por ahí? Sí, por acá estamos. Bueno, los saludo a todos. La verdad que yo lo he estudiado en forma personal, pero no como ética, sino como estudio nomás de los libros del Antiguo Testamento. Pero me pareció también interesante porque logré a lo mejor entender algunas cosas importantes también, referente a lo que es la ética de los profetas y del Antiguo Testamento en sí. Bueno, es interesante eso de los profetas, por ejemplo, se habla de la voz profética que era como la denuncia del pecado, ¿cierto? Sí, Y claro, cuando uno lo ve así como una denuncia ética, es distinto, por un lado, como que tiene toma otro matiz, el tema del pecado, no solamente el hecho de pecado en sí, sino ya un matiz que tenía que ver que influía, lamentablemente, a un gente y al pueblo entero, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, hermano Richard. Eh, Álvaro, ¿qué te pareció a ti el hecho de poder ver en el Antiguo Testamento un poquito parte de la ética? Sí, o sea, como igual ya habíamos visto antes, como que me sirvió igual como para reflexionar eso. Creo que personalmente yo no lo había visto como ética, sino igual Mm, yo lo había visto como una orden, pero igual me sirvió también como un poco para no caer como en el tema del legalismo que se suele como caer en esa parte. Entonces, ujú, me sirvió como para darle como un análisis más allá como del legalismo del hacerlo porque como por un mandato, sino como darle una vuelta a eso mismo, mm, como honramos al Señor y como también llevamos una vida en ese sentido, con ese propósito también. Así que ah, ok. eso. Bien, es importante esto de los análisis en cuanto al legalismo, porque justamente es lo contrario del libertinaje. Entonces, por un lado, como que era la ética como muy compleja, muchas veces de cómo mantener realmente el centro de Dios y no caer a uno u otro extremo innecesariamente, ¿cierto? Y hermana María del Rosario, ¿cuál es su apreciación del trabajo que hizo en cuanto a los profetas? Hola, pastor. Sí, muy interesante. Justamente lo del legalismo y cómo viene diciendo desde que comenzó a redactar la Biblia el Señor, su gracia, la gracia infinita que nos llegó hasta nosotros. Y yo Mm, me preguntaba, todo eso, estos sabios religiosos de aquel tiempo con Jesús lo sabían, pastor, mm, tenían mm. un velo o se negaban. Es lo que nos pasa a Tal cual. nosotros, pero eso me preguntaba. Es Muy interesante. interesante, pastor, sí.
De ahí vemos siempre esto, lo que Jesús hablaba, ¿cierto? De que Él estaba presente en el Antiguo Testamento, en lo de Moisés, en los profetas, en los salmos, ¿cierto? En todas las escrituras. ¿Y por qué la molestia con la gente de los discípulos de Maús que Él tenía? Y eran judíos que justamente, debiendo haber comprendido la escritura, no la sabían, la conocían, digamos, pero no la estaban viviendo. Y de ahí viene el tema, ¿cierto? Bueno, eso se fue dando. Uno se da que el último profeta, que conocemos en la escritura, es Juan, uno de los, digamos, cuando comienza el Nuevo Testamento es Juan el Bautista, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y él justamente hace ciertas denuncias. Bueno, lo van a ver también después en otros escritos, entiendo. Pero vemos también ahí que él toca cosas que son también, rayan lo moral y lo ético, cuando se toma de la esposa, alguien estaba tomando la esposa, ¿cierto?, del hermano. Entonces uno dice, pero esta cosa es solamente moral, si uno lo quisiera poner digamos, bajo ese principio. Pero es justamente eso, como Dios actúa. Bueno, hoy nos metemos en una clase que se llama ética privada, o también los deberes que uno tiene para consigo mismo. Entonces uno dice ética privada. Entonces tengo un par de preguntas para ustedes y me gustaría que me fueran respondiendo en la medida que ustedes lo quieran hacer, ¿sí? Si no, yo voy a preguntar directamente. Pero la primera pregunta que tengo es, ¿tiene el creyente vida privada? Esta es la pregunta primera que tengo. ¿Tiene el creyente una vida privada? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Y si la tiene, ¿por qué la tiene? Y si no la tiene, ¿por qué no la tiene? ¿Me expliqué con la pregunta? Bien. Bueno, yo creo que, Pastor, yo creo que sí tiene, porque si hablamos, o como hablar el tema, si todos tenemos un yo personal, un ego, tenemos una vida también privada. ¿Por qué? Porque nos miramos en primer lugar nosotros mismos. En nuestra Ya. naturaleza como humano, pero la Biblia nos enseña también, o la palabra de Dios nos enseña que también tenemos que mirar a los demás. Ujú. Y bueno, y yo veía y comprendía también el mandamiento, el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ujú, Entonces, ujú, frente a eso, yo creo que a veces somos egoístas en mirarnos nosotros mismos, y eso se llama ego o yo personal. ujú. Bien, bien. ¿Qué piensas tú? Pastor, A ver, tenemos una vida cristiana, una vida privada, perdón. pastor, Eh, ¿Sí, Roberto? yo creo que a la luz de la escritura, o sea, con respecto a lo que es Dios, no tenemos una vida privada. Si hablamos con Ajá, respecto a Dios, si hablo con respecto a ustedes, sí tengo una vida privada, pero delante del Señor no tengo una vida privada porque Él ve todo lo que hago, corandeo todo el día en su presencia. ya, bien. Tenemos entonces un Para- concepto doble de lo que sería la vida privada, ¿cierto? Una vida privada ante Dios, que no existe, porque Dios conoce todo, ¿cierto? Y ve todo. Por tanto, Él no está privándose de saber qué está pasando con nuestra vida. Pero lo otro que tenemos es una vida privada que, tristemente, cuando se habla de vida privada, se habla muchas veces de un tema voy a unir un poco lo que dijo el hermano Richard, en cuanto del egoísmo y en cuanto a la parte del individualismo. Es decir, como que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y yo no me meto en lo tuyo, tú no te metas en lo mío, ¿cierto? Es como se trata de eso en la vida, bueno, tienen como eso en la vida cristiana. Y una pregunta que tengo, es como, ¿es lícito para un pastor o un anciano, vamos a hablar de ético mejor, es ético o no, para un pastor o un anciano meterse en la vida privada o personal de los miembros de su iglesia? A ver, Esteban me Eh, dijo una vez que era hijo de un anciano, ¿cierto? sí, mi padre. Sí, bien. Ok, no vamos a echar al agua a tu papá ahora con esto, sino simplemente me acordé nomás que tenía tu papá que había sido Ah, igual puedo anciano. hacerlo. No, eh, no, ¿Es lícito, bueno, para un eh, pastor anciano meterse en la vida privada, uso la palabra meterse, creo que me entienden, sí, o personal, privado, personal, de los miembros de la iglesia, de su iglesia? yo creo que sí, porque es un deber, sobre todo como pastor, dado especialmente por Dios para la protección de la grey. O sea, es como si el pastor no se metiera.
literal, o sea, hablando del pastor y la oveja, es como que el pastor no se metiera en la vida de las ovejas. El pastor tiene que estar en medio de la oveja. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es lícito, en este caso, de que el pastor se entrometa en la vida personal de, de la congregación para ¿Ah? poder también salvarla de- de algo que tal vez no estén haciendo bien. Ya, bien. Ahora, si es así lo que dice Esteban, vamos a colocar que, sí, que tiene razón. Álvaro, ¿cuáles serían para ti los límites que habría que poner entonces? ¿O no hay límites? El pastor se mete en cualquier cosa. O anciano, líder. Eh, sí, eh, yo creo que, o sea, igual como que bajo como la premisa de que el pastor tiene que cuidar a, a su rebaño, a- y tiene que velar por, como por su seguridad, en este caso su salvación y su vida. Y ahí también como que siento que hay un límite como entre, o sea, como que lo que hace el pastor sería como, tú estás actuando mal, el pastor debería aconsejar debería como entrometerse como como en la vida de la persona, como aconsejándolo, pero entiendo que llegaría como hasta ese punto, como que no te puede decir como tú, o sea, como obligarte como a hacer algo, sino que entiendo que se entromete como más como al punto de consejo. Y así como que, sí, sí no obedece, pero creo que me estoy, o sea, no sé si se entiende la idea porque creo que igual me estoy como yendo para otro lado, pero creo que queda como en el límite como en el consejo. Bien, sería como llegar a un límite más que de haz esto o aquello, sería como te aconsejo que. ¿Esa es la idea que Sí, tienes? sí, po. ¿Ya? Bien. O sea, no llegar al punto de obligar a otro que haga lo que tiene que hacer, sino que más bien deberías mirar lo que estás haciendo, por lo tanto, ¿bien? Sí. A ver los demás qué piensan, porque eh, es un tema delicado, ¿cierto? Eh, Bueno, yo creo, Pastor, que sí, sí, en algunos aspectos yo creo que uno podría alcanzar a los demás, pero más que nada, como decía el hermano, en estímulo de consejo. ¿Por qué? Porque si nos metemos en cosas que ni siquiera nosotros tenemos confianza, si no tenemos confianza con el hermano o él no tiene con nosotros y nos metemos, vamos a tener un problema más que un consejo. ¿Por ujú. qué? Porque al final, digamos, a veces nos entrometemos en cosas que no son doctrinales o que no son con un aspecto de consejería. Entonces, ahí ya tendríamos un problema con los hermanos. Bien, bien. Habría entonces que buscar como sabiduría, en el sentido de Claro, eh, gente que no va a aceptar que se metan en su vida, ¿cierto? Te van a decir, claro. mi dinero es mi dinero, mi tiempo es mi tiempo y otras cosas más, ¿cierto? Ahora, ¿por qué digo que es delicado? Porque cuando hablamos de ética privada, obviamente que estamos apuntando a algo que tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, todo esto también parte por un corazón enseñable, ¿cierto? Ahora, cuando los líderes se pueden llegar a meter en la vida privada o personal de un miembro de la iglesia, generalmente, no sé si concuerdan conmigo, pero generalmente es para algo malo. O sea, es como muy raro que algún líder se acerque como para andar felicitándote cada día domingo. No sé si me explico. No, el liderazgo como que ha asumido un rol de repente, quizás que como mucho más de un cuidado, pero de un cuidado, como dice Esteban, de la Grey. Un testimonio de Grey, por así decirlo, de la congregación. Ahora, lo cual es bueno porque eso habla de un buen testimonio. El punto es que una persona puede portarse bien, pero no vivir éticamente bien. ¿Me explico? Bueno, y ese es la parte delicada del tema de la ética, ¿sí? Es el comportarnos bien a la vista de, pero en el fondo, está bien, gracias hermano por tu consejo, pero sigo gastando mi plata como quiero, sigo haciendo con mi tiempo lo que quiero, etcétera, ¿cierto? Total, ya no me van a ver. Entonces, cae justamente un poco lo que ha dicho el hermano Richard, de cómo nosotros llegamos a este punto de la confianza en términos éticos.
bueno, hay otro trabajo que ustedes tienen que hacer sobre Jesús y la parte ética. O sea, no me voy a adelantar a lo que nuestro Señor dijo. Entonces, pero sería bueno como que entendiéramos que, claro, el pastor anciano debería ayudar a su congregación, ¿cierto? Pero no solamente en el sentido de cada vez decirle, Esteban, ¿sabes qué? Que puedo hablar contigo, sí, mira, lo que pasa es que mira en esto, tú podrías mejorar. Ah, muchas gracias, hermano, que sea. Después del otro domingo, en otra cosa. Y así, pero también creo que falta la parte de estimular a una congregación para llegar a esa confianza de donde uno puede acercarse, no, o sea, al revés, cuando va un miembro de la comunicación a un líder, a un anciano, un pastor, y le dice, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo porque estoy mal, o sea, estoy mal y tengo un pecado que me está consumiendo. Y esto a veces es muy difícil encontrar por un tema de confianza, no sé si me explico. A veces la gente que está, pues, ha sido puesta en disciplina ha sido más bien porque ha sido pillada, ¿entienden? No un tema de que, ¿sabes, hermano? Yo quiero abiertamente confesar que aquí yo cometí un pecado y quiero que me pongan en disciplina. O sea, deben haber algunos casos, pero deben ser los menos. Entonces, creo que hay una luz que tenemos que aprender a aprender y que es el tema eh, de pasar del control a realmente amar a tu hermano como corresponde. Lo vamos a hacer un poquito más grande, pero esto de amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí viene un tema ético re importante. ¿Cómo amo a mi hermano en relación a mi amor a Dios y en relación a cómo me amo yo? Entonces, una de las cosas que se plantea en el escrito que les mandé fue de la ética privada en cuanto a si el cristiano primeramente puede amarse a sí mismo. ¿Sí? Puede amarse a sí mismo. Y uno de los textos que mencionan son distintos, de Lucas 9, 23, 24, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará, o la hallará también, ¿sí? Entonces, para algunos, negarse a sí mismo ha sido como eso, como borrarse, como ya no soy yo no. Y ahí creo que es donde podemos llegar a un momento, entonces, hasta aborrecernos nosotros mismos. Cuando el concepto bíblico es al revés. El concepto bíblico es que te tienes que amar. Para poder amar a Dios y amar a tu prójimo, tienes que amarte a ti mismo, si no va a ser imposible. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo uno va a amar a alguien, al prójimo, si no se ama a uno mismo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que yo veo mal en mi vida, entonces naturalmente lo voy a ver mal en el otro, porque esa es mi regla, si es que no está basada en la escritura. Entonces, hay este tema cuando pasamos de hablar del pesimismo, y es cierto que ha habido ciertas escuelas que como que te dan énfasis en eso, ¿cierto? En el hecho de que somos no buenos y caídos, y es totalmente cierto, o sea, Romanos lo dice, no hay ninguno bueno ni uno solo. Pero eso ya lo sabemos, o sea, cuando uno ya entiende la escritura, sabe que eso es una verdad. Pero es distinto andar todos los días diciendo, oh, no, yo soy malo, no, yo igual hago esto, pero soy malo, soy malo. En el fondo todavía no estoy entendiendo la gracia. O sea, la gracia me debe decir que sí, realmente era malo, pero en Cristo ahora cambió todo. Entonces yo me puedo ver malo, o sea, tengo la facultad de verme malo o de verme bueno, pero ya Dios, el Padre, me ve totalmente santo o nos ve totalmente santo simplemente por causa de Cristo. Entonces ya mi mirada, la mirada hacia nosotros mismos, debe cambiar, porque es la forma como vamos ahora éticamente a mirar al otro. Es decir, si no impacta la palabra de Dios y el Espíritu Santo su obra en nosotros, entonces va a ocurrir que no vamos a llegar a amar al prójimo. Entonces no vamos a entender cuando llega, voy a colocar, porque parte el escrito lo dice, ¿no? ¿Qué pasa con aquella persona no creyente ahora
que hace abuso de las drogas, hace abuso de la pornografía, entonces son malos. Ese es nuestro concepto, ¿cierto? Es gente sucia, de mente, de hecho, etcétera. ¿Y por qué? Porque todavía estamos viendo, no estamos, ¿cómo llegamos a amar a esa persona? Yo le pregunto a usted, ahora abiertamente, Esteban, ¿cómo llegas tú a amar a un hombre que se acerca a ti y te dice, ¿sabes qué? Yo estoy envuelto en la pornografía, pero envuelto, no estoy viendo pornografía, estoy haciendo esto y esto con el tema pornográfico. ¿Cuál, cuál es tu reacción como creyente? Al verte impactado con lo que es eso, amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? El decálogo en resumido, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo llegas a amar a una persona así? Justamente en brindarle el apoyo, no solamente como, y eso me hace meditar mucho porque hace poco vi la película del peregrino, el, Ujú. el camino del peregrino. Y me hace mucho sentido cuando llega la parte del legalismo. Y el legalismo le tira esas piedras así como, de aquí no puedes pasar y si quieres que te quite ese peso tienes que subir esta montaña, pero es imposible. Si fuéramos duros, por decirlo, de tirarle la ley encima, de recordarle por qué está mal, eso no es amor. En cambio, yo podría demostrarle el amor buscándolo ayuda hacia él, o sea, brindándole ayuda en el sentido de escucharle y en el sentido de darle la herramienta y acompañarlo para que justamente deje ese pecado con la escritura y llevándolo al Señor, pero estando con Él, Bien. no abandonándolo. Ahora yo les pregunto, gracias Esteban, yo les pregunto, ¿está la iglesia hoy, hablo de la UCB, porque no estamos en el contexto de UCB, ¿está la iglesia UCB hoy día preparada, por ejemplo, para recibir, llegan a tu iglesia, a la iglesia ustedes 4 o 5 drogadictos, llegan 3, 4 prostitutas, ¿está la iglesia preparada para hacer lo que dice Esteban? Siempre he dicho eso, pastor, que no estamos preparados como para recibir a ese tipo de gente. De hecho, últimamente llegó una chica que está así como a otra onda y con todos los tatuajes y comentarios feos de repente así, atrás sí, pero es lo mismo y no estamos preparados. Nunca se ha preocupado de esa parte de la iglesia, al menos donde ¿Por qué, yo participo. bien, ¿por qué creen ustedes que no estamos preparados? Amor, al menos de mi parte, falta de amor por aquellas personas. Ya habría Es como ya un yo soy tema, salva, mi familia me preocupo y eso. ajá, ya, bien, Yo creo, bueno, he estado meditando un poquito con Jonás, el tema de la autojusticia o la percepción de la autojusticia que tenemos. Eh, Muchas veces pensamos o tenemos la visión de que nosotros somos buenos y el de afuera es el que está mal. Y, y es lo mismo que enseñaba el Señor Jesucristo, por ejemplo, con la parábola del hijo pródigo. Pensamos que el que estaba mal es el hijo pródigo, o ese es el que estaba bien porque se arrepintió, y el que estaba mal es el hijo mayor. Y en la historia ambos estaban mal, solamente que a veces nosotros nos parecemos al hijo mayor, que decimos, oye, yo exacto. nunca te abandoné como ese, Mm. como mi hermano, pero igual no hacía lo que el padre quería. Y muchas veces nos comportamos así. Pensamos que nosotros somos los buenos y miramos al otro de reojo. Bueno, entonces probablemente ya lo han leído, hay un libro chiquitito que se llama justamente El hijo pródigo, o sí, algo así. Es de Tim Keller. Está basado justamente en este pasaje que mencionó Esteban. Si lo pueden conseguir para leerlo, es cortito, pero es buenísimo. Pues Dios pródigo, algo así se llama el libro, de Tim Keller. Es muy bueno porque justamente hace esto y muestra que ambos eran inconversos. No solamente el que desperdició todos los bienes, el malo, por así decirlo. Porque parecería que hay uno éticamente bueno y uno éticamente malo, un inmoral y un moralista en esa historia. Eh,
pero al final de cuentas llegamos a la conclusión bíblicamente hablando que ambos eran inconversos. Y ambos necesitaban del Señor. Entonces, por eso era la pregunta que yo les hacía, o sea, ¿por qué no estamos preparados? Y el tema es que no estamos preparados porque no siempre hemos sabido ejercitar el amor como corresponde, porque tenemos un ideal. ¿Cuál es el ideal? El ideal es llegar al amor ágape, ¿cierto? Ese amor incondicional, eso que donde olvidamos todo nuestro bien propio, donde significa que todo lo más elevado está con nosotros hasta que nos damos cuenta que no es así o hasta que creemos que es así. Entonces al final de cuentas quedamos con dos mundos, el mundo pecador y el mundo no pecador. Y la verdad las cosas es que seguimos pecando. Entonces, ¿cómo podemos revertir esto de amarnos correctamente, hermano? Amarnos correctamente. Porque una de las cosas que ocurre con el legalismo, y yo creo que eh, habiendo estado en la UCB por muchos años, yo veo que hay un buen contexto de palabra. El tema tiene que ver cómo desarrollamos esa palabra en la vida, ¿me explico? Eh, pero también debo ser muy honesto que hubo gente que a mí me sorprendió positivamente con su andar, porque fue un ejemplo tremendo para mi vida. Entonces, esto de entender a crucificar el yo, creo que digamos, cómo actúa la primera parte de la ética, en el amor nuestro, es cuando tú y yo aprendemos a crucificar nuestro yo, ¿sí? Jesús lo pone en ese pasaje, ¿cierto? Si alguien quiere ir en pos de mí, ¿cierto? Niéguese, tome su cruz, sígame, etc. Pero justamente todo eso está hablando de la cruz. O sea, está hablando de que seguía a Jesús. La idea era la muerte. Eh, Podría haber sido hasta una muerte física, si te hablaba así. ¿Sí? Y se dio con muchos de los mártires de la Biblia. Pero fueron gente que vieron cómo muere Esteban, por ejemplo. O sea, Esteban podría haber muerto, o sea, hablando de Esteban bíblico, por supuesto. Esteban del escritor, ¿cómo muere? Muere apedreado, ¿cierto? Pero él podría haber haber muerto pidiendo justicia, ¿o no? Podría haber muerto diciendo, Señor, sí, tómale en cuenta este pecado. Tómaselo muy en serio este pecado, porque lo que están haciendo es malo, porque yo me he hecho lo mejor posible, he predicado tu palabra, éticamente he sido lo mejor posible, me porté, hice cosas para ti, bla, 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 y ¿cómo se llama? Todas las flores que podría como dice Esteban, la autojustificación, y decirle al Señor, por último, Señor, yo te pido que este pecado no lo vayas a olvidar. Y él dice lo contrario. ¿Por qué? Porque las palabras que él dice, en el fondo, ¿de quién eran las palabras? ¿De dónde él las copió? De Jesús nos enseñó el domingo el hermano Richard. Muy bien, fueron las palabras de Jesús. Ven entonces que él había entendido lo que Jesús había enseñado a sus discípulos, esto de el decálogo, la ley, se resume en dos: amarás a Dios, amarás a tu prójimo a ti mismo, ¿cierto? ¿Qué estaba mostrando Esteban en su muerte? En el primer lugar, estaba mostrando su amor a Dios. Porque si él estaba amando a Dios, él iba a amar incluso a aquellos que lo estaban matando. Y ahí veo mi distancia, voy a hablar por mí, mi distancia espiritual, ¿entienden? Porque yo me enojaría, yo no sé si estaría con una paz tan grande. ¿Por qué? Porque el entender el amor de Dios, hermanos, es algo que nos lleva justamente a la crucifixión del yo. Por eso Esteban muere diciendo lo que había dicho su Señor. Perdónanos porque no saben lo que están haciendo. Y uno dice, ¿cómo que no sabían? ¿Cómo que no sabían que estaban matando a una persona? Sí,
a ese nivel terrenal lo sabían. Estamos matando a un hombre, pero no sabían que estaban ahora clavando al Hijo de Dios. No entendían esta magnitud. Como no entendía después, no entendieron después cuando mataron a miles y miles de creyentes que siguieron los pasos de su Señor. Entonces, ¿cómo me amo a mí mismo? Y la respuesta va a ser como yo estoy amando a Dios, hermanos queridos. Esa es la respuesta. Si yo me aborrezco a mí mismo, es porque todavía creo que Dios tiene algo de ira contra nosotros o contra mí. Ahora, ¿Dios se molesta porque yo peco? ¿El Señor se molesta porque yo peco? Claro que sí. Por eso que el Espíritu Santo está presente en cada creyente, para hacernoslo ver. Para eso están los creyentes que están afuera. Pero como es algo privado, como el primer tema tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. Entonces, nuestra ética personal, privada, va a pasar por Dios. ¿Me explico? No va a pasar por guardar un par de mandamientos. Va a pasar por Dios. Entonces, de esa manera es que uno va a ver distinto, se va a ver distinto, y uno no va a ser autocomplaciente por el tema del ego que se mencionó, que vamos a matar, tenemos que matar al ego, ¿cierto? Porque el ego es cómodo, es algo nuestro, que queremos satisfacer nuestra carne. Esa es la diferencia con el amor que Dios está esperando que le amemos a Él. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. ¿Cómo? A ti mismo. Entonces ahí tenemos que salir de esto de la autojusticia, de todavía creer que tenemos algo. ¿Sí? Bien, ¿alguien puede leer Romanos capítulo 12, por favor? Versículos 1 al 3. Romanos capítulo 12, del 1 al 3. ¿Sí? El que lo tiene, por favor, que lo lea, ¿sí? Aquí lo tengo. Ya. Di- Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok. Bien, nosotros cuando leemos este texto, cuando hablamos siempre de consagración, ¿cierto? Tratamos de dar los primeros versículos 1 y 2, pero el 3 no lo tocamos. El 3 como que está para otro tema. No sé si me explico. Entonces, cuando hablamos de consagración, hablamos del versículo 1 y versículo 2, donde dice Pablo, les ruego que presenten vuestros cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega el versículo 3 y nos dice cuál es la base. ¿Cuál es la base para ustedes del versículo 3? ¿Cuál es la base de la consagración? De la base para el versículo 1 y versículo 2. No tener más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Ya, eso sería como la parte de vida. Sería como el resultado, pero todavía hay algo más. Es la gracia de Dios. Ya, eso sería lo que genera. La gracia de Dios genera todo, ¿cierto? Pero hay otra cosa ahí, entre la gracia de Dios y lo que dijo Esteban. Eso, ahí tengo la duda. Eso tiene que ver con lo que nos comentaba recién, de la forma también en como en la que nos amamos, en que si nos aborrecemos, como que también es como la forma como, es como si también aborreciéramos al Señor. Como que eso, a eso como Bueno, que lo enlazo con el tema de piense de sí con cordura. ya, bien, ese sería también un resultado.
Eso es un Claro. resultado de realmente entender el cómo nos estamos consagrando a nuestro ser, ¿eh? Ujú. Cordura, etcétera, y entendiendo que todo esto viene por gracia. Pero ¿qué es lo que se deja? ¿Qué es lo que gatilla todo esto? ¿Qué es lo que gatilla tu consagración? ¿Qué es lo que gatilla que tú ahora tengas un concepto más tranqui de ti, que no te veas mejor que el otro y todo lo demás? Ah, ¿Qué a, es? cua- a cada cual que está entre vosotros, ¿eso? Eso sería como quienes están a nuestro alrededor, ¿cierto? Eso sería como la que aparte la persona que nos Ah, ve, alrededor. Pero hay la, me- algo personal, la, personal. medi- la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Fe. Reparte, que nada viene de nosotros, pastor. ¿Ya? Eso sería como, esa es la gracia, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que gatilla? ¿Qué es algo que lo mencionó recién? ¿Qué es? La fe. 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 Y dice, la fe que fue repartida, ¿cómo es? ¿Puedes leer el texto, Esteban? El versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió. Entonces, mi consagración, tu consagración, no parte, no arranca, no comienza con, no, yo voy al campamento, voy a ir a Virque para consagrar. ¿Sí? Voy a un campamento de jóvenes y ahí sí, señor, ahí me consagro. O voy a un asunto de dama, dice la hermana de Rosario, y ahí me consagro. O un evento de hombre, dice el hermano Richard, y así podríamos empezar a hablar, matrimonios jóvenes con Álvaro, etcétera. Nunca fue por un evento, nunca fue por algo, ¿se entiende? La persona que está consagrada de Dios, hermanos, es porque hay algo que se le dio y ese algo que le fue dado lo anhela poner por práctica y es la fe, su fe en Dios, ¿se entiende? Por eso que a veces uno lamenta que se den algunos temas y los versículos que quedan ahí flotando, 1 y 2, ¿quién es en el 1 y en el 2? ¿Quién es el objeto ahí? Uno mismo. La persona que está ahí, ¿o no? Sí. Hay una persona que se llama Pablo, obviamente guiado por el Espíritu Santo, que está hablándole a la gente allá en Roma y les dice, hermano, yo Pablo les digo que a ustedes los romanos que por favor, les ruego esto del cuerpo y todo lo demás, nada. Entonces, ¿quién es el objeto? El hombre. Entonces yo me voy a después, ¿qué pasa si me quedo con versículos 1 y 2 solamente? Me quedo con el gran, así, inflada de pecho, que yo fui el que me consagré, que yo fui el que logró por fin estar al estándar de Dios. Y Dios dice, no, Juan, porque el objeto verdadero no está en el versículo 1 y 2. ¿Está en qué versículo, hermanos? ¿Y quién es? Pastor, Dios. ¿me escucha? ¿Quién nos entregó la fe? ¿Quién nos regaló la fe? Dios. Vos- Esa fe que tiene que ver con Jesús, nuestro modelo perfecto de consagración. Hermano, la consagración, y yo sé que esto va a sonar feo y está bien, da lo mismo. La consagración siempre nos pareció linda. Hermano, la consagración es muerte, ¿entienden? Tenía que ver con alguien que se consagró, que se entregó por completo. Esa persona que se entregó por completo, que tiene que ver con Lucas capítulo 9 que estábamos hablando recién, esa persona que se entrega por completo, en el fondo está hablando de su muerte. Entonces, un consagrado, en el fondo, es un muerto. No sé si me explico, pero un muerto para vivir.
O sea, es una muerte espectacular. El objeto entonces de nuestra consagración, querido hermano y hermana, no somos nosotros. Porque si somos nosotros, entonces ¿saben lo que va a ocurrir? Yo voy a ser y tú vas a ser una persona absolutamente orgullosa de tu fe, orgulloso de tu testimonio, orgulloso de tu andar en Cristo y fuera con los malos y fuera con los pecadores, porque esto no es, entran en la casa de Dios. Por eso es que la raíz, y me encanta cómo comienza en el punto 2 en el escrito que les mandé, es la raíz, la ética personal, tanto privada como social. Por eso es que yo agregué versículos 2 y 3 a eso. Y Dios me guió a eso porque es importante entender. ¿Por qué? Porque hay una cosa importante en esto, hermano. Miren, se entregaba el animal. Por eso Pablo usa la figura del altar con el animal, ¿cierto? Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y todo lo que ustedes leyeron ahí, o leyó Esteban. ¿Cuál es la diferencia? Esto ya lo hemos visto en otras materias, pero ¿cuál es la diferencia entre un animal que iba al altar, que se consagraba al altar, y un creyente? ¿Cuál es la diferencia? A ver, lee de nuevo, por favor, Esteban, versículo 12, 1, el 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es la diferencia entre el animal? La gran diferencia que hay entre el animal que se entregaba y el creyente que se consagraba. El sacrificio. Vivo. Bien, ya. ¿Qué significa eso del sacrificio, Álvaro? Que o sea, lo enlazo con el tema de la consagración, que en realidad se mataba al animal para el cubrimiento de los pecados en ese caso. Pero sí era Bien, una consagración. Entonces, quizás debería ser algo como, bueno, figurativo para cada uno. ya. Que el creyente entonces también sea muerto, por así decirlo, entregado en el altar, ¿cierto? O sea, pucha, no, 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 Figurativamente, no, no. como tú O dijiste, sea, figurativamente hablando. ¿No? claro, claro. O sea, Claro, no. figurativamente, pero el Señor es el que toma eso. Entonces Ya, ahí lo hago el nexo y ahí lo arreglo, porque son horribles, perdón, pido perdón. no, está correcto. En el fondo es eso, es una comparación, es un símil de que así como se entregaba el animal para ser muerto, así también el creyente tiene que morir. Esa es la idea, pero no morir físicamente. Estamos hablando de ser entregado a Dios como una ofrenda, ¿cierto? Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el animal que se entregaba en sacrificio y el creyente que se debe entregar en sacrificio? ¿Cuál es la diferencia? De que nosotros estamos vivos, el animal tenía que morir físicamente. ¿Ya? Creo Bien. yo que el amor, pastor, el amor, Ya, dejar ya. morir, en este caso nosotros, y hasta algunos hermanos actualmente están muriendo a causa de Cristo por entregar el Evangelio. Y el otro era algo externo a mí, pues fácil, solo cubría el Bien. pecado y no hacemos nada nosotros, lo hace el Señor. Bien, bien. Está bien, está todo lo que han dicho está bien, o sea, está bien en el sentido que como una buena charla, pero hay algo especial, hay una diferencia entre cada un animal y Ah, el creyente. que el Bueno, animal no razona. pastor, Hermano, O sea, tiene sí, que ver con el tema de que el creyente, o sea, bueno, en el antiguo pacto uno colocaba las manos en el animal y ese animal ya, moría por nuestros pecados, hoy día somos lavados por la sangre de Cristo. ¿Va está por bien. ahí? Está hablando de que el sacrificio de uno
era la idea, ¿cierto? Vendría un cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Ya, muy bien, en cuanto al sacrificio. Bien, estamos en la línea, pero todavía hay algo. ¿Cuál es la diferencia? Pastor, Ya, pastor, Pablo. yo lo que veo en diferencia es que el animal era inocente, porque era inconsciente, digamos, el animal no sabía que tenía que morir, pero nosotros somos conscientes, somos morales o inmorales, podría decirse, y tenemos Bien, la ética y sabemos que tenemos que morir a ya, nuestro yo. ok. Ya, tenemos que medir a nuestro. Bueno, hermano, la gran diferencia, ¿sabes cuál es? Es que el animal no iba solo al altar, era llevado al altar. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es, creyente, preséntate tú mismo delante de Dios, súbete al altar y déjate morir. ¿Ves la diferencia? El animal no tenía opción. El animal no podía no ir al sacrificio. Iba a ir sí o sí al sacrificio, como se dijo, no era consciente, no sabía lo que estaba ocurriendo, no tenía idea de qué iba a pasar. El animal iba, lo llevaban, lo mataban, lo ponían en el altar, era quemado, era esto, ofrenda a Dios. Y Dios el Espíritu Santo a través de Pablo dice, creyente, ahora esto no ocurre así, sino que ahora tú tienes que presentarte personalmente. ¿Se entiende? No está hablando de un grupo, no está hablando de que vamos a ir en patota, perdón la expresión chilena, sino simplemente anda y preséntate, súbete al altar y déjate matar. Figurativamente hablando, como dijo mi hermano Álvaro. Eh, Y ese es el problema que tiene la consagración. Porque el cristiano es el que pone condiciones a Dios y límites y etapas de consagración. ¿Me explico? Entonces el creyente, el que dice, bueno, sí, sí, está bien lo que el Señor está pidiendo, pero es mucho. No, creo que hoy día no me voy a subir al altar, porque no quiero que esto me lo quemen. No voy a subir al altar porque todavía me faltan cositas para gustar. No me voy a subir al altar para que me maten esto. Y no entendemos que si no matamos, si no nos dejamos matar, entonces la adoración que vamos a estar brindando, nuestra alabanza de nuestra vida a Dios, todavía nos es olor grato. ¿Me explico, hermanos? ¿Somos salvos? Sí, somos salvos, pero nuestra vida no está dando ese olor grato de la ofrenda a Dios, de la consagración. La diferencia es que el animal lo subían al altar y el creyente puede subirse o no subirse. Y por eso que el creyente ve a veces todo blanco y negro. No, este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo. Porque no quiere subirse porque sabe que no está dando su 100% en su vida de consagración. Pero así como él no se consagra, tristemente no deja que otros se consagren. ¿Me explico? Porque él no se deja hacer testimonio de bendición para otros. Entonces, ¿qué hacemos con esos pecados que hay? Un poquito barremos, como se dice, ¿no? Debajo de la alfombra y, y vivimos vida. Y seguimos haciendo cosas, y seguimos haciendo cosas, y seguimos haciendo cosas, pero nuestra relación con Dios no es la mejor. En la ética privada, hermano, puede ser que alguien ni nos vea. Ustedes no me ven a mí, qué hace Juan durante la semana. Yo no veo a ustedes qué hacen ustedes en su semana.
pero puede ser que estemos haciendo muchas cosas ante un Dios que lo está viendo. Y hermano, no es que Él nos quiera condenar, porque ya no somos condenados. No, ¿me entienden? Ya Él no nos va a condenar. Al contrario, creo que es, como dice la Escritura, el Espíritu Santo se entristece. Lo contristamos porque no queremos dar ese paso. Entonces, ¿qué pasa? Todo a veces lo empezamos a mirar con buenos o malos ojos. Buenos o malos ojos. Y tenemos esto de qué es lo que es bueno y lo malo, y según nuestro concepto de qué es bueno y malo, entonces eso es bueno y malo. Por eso que se habla en un ejemplo que hay acá, habla del cuerpo humano, habla del sexo, habla del alimento, habla de la riqueza o de las posesiones, y uno empieza a darse cuenta que en todo esto uno trae ya una cosa que se llama técnicamente una presuposición. Nadie llega al cristianismo sin una presuposición de lo que es bueno o de lo que es malo. Unos que llegan del mundo católico dicen, pero hermano, no era malo adorar a la Virgen. ¿Hasta que van a la Escritura, son enseñados, etcétera, y se dan cuenta que eso era idolatría? O un creyente de años que se da cuenta que si un hermano no usa corbata, no es que esté en contra de Dios, que el Evangelio sigue siendo predicado, pero por años vivió con un concepto de que el Evangelio no podía ser predicado sin corbata. Yo uso corbata, si hay que usarla. Y si no hay que usarla, no la uso. Y en Argentina es muy rara la iglesia que usen corbata. Las hay, pero son las menos. No es malo, ni es bueno la corbata, ¿entienden? Porque la corbata es algo muerto. Pero hicimos de eso algo doctrinal, algo humano. Y bueno, podemos meter muchos ejemplos en cuanto a esto. Costumbres que hacemos y que tenemos, que de repente esas costumbres uno dice, ¿de dónde las sacamos? Y en su tiempo funcionaron, pero que no son algo bíblico. Entonces, nosotros hablamos del tema del cuerpo. Hay cosas, hermanos, todavía tabú en la iglesia evangélica, que no se tratan del púlpito porque son considerados cosas sucias. Hablar del púlpito sobre el sexo y sus funciones, cómo Dios lo hizo, se hace con tanto como cuidado como que si Dios se fuera a ofender, y es lo que está en la palabra. Pero lo hicimos, y el hombre hizo algo sucio de algo que no lo es. Hablamos de ropa, hablamos de cosas. Hay gente que dice, oye, pero ¿y se puede tomar un champán para una boda? Y algunos dicen, no, porque este pecado, otros dicen, no, no hay problema. Y hay una lucha entre algunos de, ¿se toman un champañazo o no se toman un champañazo? Y según esto, califican si es bueno o es malo, si es bíblico o no es bíblico. Y la palabra nos encierra esto con el dominio propio. ¿Qué es lo que significa dominio propio? ¿Qué significa eso de entender que lo bueno o lo malo a veces no es porque en sí sea algo malo? Un cuerpo humano no es algo malo, es algo divino. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Un cuerpo humano es algo divino, porque Dios creó al ser humano. Ahora, que el ser humano mal use o abuse de su propio cuerpo, eso ya es pecado. ¿Me explico? Pero en sí no fue malo. No es malo el dinero.
lo malo va a ser amar al dinero más que a Dios. Y así podríamos seguir enumerando, pero no quiero tomar más tiempo porque no quiero que se me pase mucho más, ya estoy pasado. Pero permítanme ir a Marcos capítulo 7, 20 al 23. Si otro hermano lo puede leer, por favor, ¿sí? O hermana. Marcos 7, del 20 al 23. Aquí va a hablar Jesús. Él va a hablar de lo malo. Él va a hablar de lo malo, así, pero de lo malo, malo. Y ni siquiera colocó la lista completa, sino que dejó algunas cosas, varias cosas afuera. Pero por lo menos nos dio una línea. ¿Sí? Marcos 7, 20 al 23. ¿Alguien lo puede leer? Álvaro. 20 al 20. Ah, ya. Ya. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora, yo te pregunto, ¿hay alguna de esas cosas que nosotros hacíamos antes de ser creyentes? Probablemente sí. ¿Y alguna de esas cosas las hemos hecho como creyentes? Y si somos honestos, diríamos que sí. Entonces Jesús sabía esto de la ética, de lo bueno y de lo malo. Y me encanta porque no le echa la culpa a la sociedad romana, no le echa la culpa a todo lo que vivían en el imperio. Gente, los romanos hacen tal cosa, ustedes. No, adentro está nuestro problema. Pero también adentro está la solución, ¿o no? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Espíritu Santo, que more en ustedes y que esté en ustedes. Entonces, ¿quién es el encargado hoy día de mortificar, de matar estas maldades? ¿Quién es el encargado, no? Dios. Dios. O sea, nosotros pecamos y Dios tiene que hacer su parte ahora. No, o sea, Dios primeramente nos tiene que regenerar para que estemos capacitados para poder hacerlo. ¿Ya? Y Y uno si Él ya nos personalmente, regeneró, ¿cómo? es uno el encargado pastor, siendo sensible al Espíritu Santo que nos ayuda más encima, nos dice, ah, cuidado, ¿Pero de qué somos responsables? del dominio para no caer en pecado. Y si pecamos, Ah, tenemos abogados en el cielo. muy bien, bien. Sí, pero no tenemos Sí, no. excusa, es verdad, como dice Romanos, somos inexcusables. Ahora, nosotros vamos a seguir pecando, lamentablemente, hasta que nos muramos, ¿cierto? Por eso que el tema del altar de Romanos capítulo 12 no es una única consagración, no sé si me explico, hermanos. No era como, yo entendí Romanos capítulo 12, entonces ya nunca más voy a necesitar ir a Dios para que Dios me ayude. No, ¿por qué? Porque nosotros somos responsables primero de nuestro propio pecado, pero también Dios nos dio la posibilidad de arrepentirnos, ¿cierto? De arrepentirnos y vivir en fe. Y Dios, el Espíritu Santo, es el que va a hacer la obra.
día a día en nosotros y con nosotros. Esa es la promesa. Por eso fue dejado. Ahora, ustedes ven que en el tiempo de Jesús, algunos de sus discípulos, aparte de Judas, fue alguno que fue medio que le gustaba chorear o robar. ¿Hay testimonio de eso? Judas. Sí, sí, pero aparte de Judas, sí, aparte de Judas. eh, No, no busquen porque no hay. ¿Hay algún testimonio de un adúltero entre los 11 discípulos de Cristo? No lo hay. ¿Por qué? Porque Él los cuidó, fue su promesa. Juan 17, yo los he guardado, yo los he cuidado. Y el ruego, ¿cuál es? Padre, te ruego que tú los cuides ahora también. Estoy parafraseando. ¿Para qué? Para que ellos puedan verte a ti, ver tu amor y seguir adelante. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos? Porque es lo mismo. Él nos quiere evitar el pecado. El punto es que mi ética, tu ética personal, al no estar bien tratada, no va a querer aceptar la presencia ni la ayuda del Espíritu Santo. Porque creemos que somos fuertes. Y la Escritura misma nos dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? Y nos quiere cuidar de qué cosa? De este legalismo absurdo de que yo soy mejor que el otro y Romanos capítulo 12, versículo número 3, nos está diciendo lo contrario. Nuestro deber, tu deber y mi deber es aceptarme como soy en Cristo, pero no quedarme como soy en mis pecados, sino cambiar. ¿Me explico? Avanzar, ser más santo que ayer, ser más puro que ayer, ser más libre de algo que ayer. Significa trabajar el carácter, significa ser transformados, significa ser cambiados. Y nos duele cuando pecamos. Este es Dios, el Espíritu Santo, obrando en nosotros. Tenemos que dejar que este cuerpo que Dios nos regaló sea usado para su bien. Nuestra boca para enseñar, para predicar, para aconsejar, para dar cosas buenas. Y cuando nos mandamos allá alguna palabra o algunos consejos que ni siquiera son bíblicos, Dios nos ayude y nos perdone. Necesitamos volver a ser estos hombres y mujeres que vencen. Y, y entre medio, y lo vamos a dejar para la próxima semana o cuando nos veamos, vamos a tratar un poquito lo del suicidio que está ahí adentro. Para algunos eh, es alguien que no es creyente, para otros es alguien que sí lo fue, y hay argumentos que son muy grandes en esto y me gustaría que lo tratáramos cuando nos juntemos en la próxima clase y lo tratáramos como primer punto, ¿sí? El tema del suicidio. Romanos capítulo 8. Con esto voy a terminar. Romanos capítulo 8. Hermana María, usted quiso leer delante. Por favor, lea Romanos capítulo 8, del versículo 28 hasta el final. Romanos capítulo 8, del 28 hasta el final. Ya. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien,
Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Párase un poquito, ¿no? Para. Hasta ahí. Hasta ese entonces. La palabra entonces, Por favor, Gabriel, ayúdame. la palabra entonces es una palabra bisagra. ¿Qué significa esto? Hay algo que se dijo antes y ese entonces significa algo debe ocurrir con todo lo anteriormente dicho. ¿Se entiende? ¿Qué fue lo anteriormente dicho? Todo lo que hizo Dios por nosotros, ¿cierto? Nos llamó, nos justificó, y esto, y esto, y esto, hasta creo que nos glorificó. Bien. Entonces, recuerda, fue escrito por el apóstol Pablo, pero fue inspirado por Dios el Espíritu Santo. Bien, entonces, ¿qué? Ahora sí, hermana María, siga leyendo. 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Bien. Muchas gracias. ¿Ven lo que dice el texto? Entonces. Y sigue hablando de Dios, ¿o no? Entonces, si viene alguien y ya lo encuentra, tranquilo, ya está justificado. Y si pasa esto y esto otro, tranquilo. Si yo no escatimé ni a mi propio hijo, pero y si pasa esto, tranquilo, si mi hijo es lo máximo. Y viene esta palabra que Dios le permite Dios a Pablo decir, yo estoy convencido de algo, que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Y que somos vencedores. ¿Se entiende? Y cuando habla de esto de ser vencedores, una vez más, no es el principio del orgullo. ¿Por qué somos vencedores ante el pecado y ante nuestra propia ética, falta de ética, como le queramos llamar? Simplemente porque hay alguien superior a nosotros. Y ese alguien superior a nosotros es el que éticamente hizo todas las cosas bien. Y es Cristo Jesús. Por eso en Él somos vencedores. Ya no tenemos orgullo, no podemos tener orgullo. Sería vano un creyente que tuviera orgullo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra conciencia, tu conciencia a veces te va a acusar.
Y te va a decir, no, pero ¿qué estás haciendo como anciano? No debería estar como anciano, ni como pastor, ni como líder. Y viene esta expresión, ¿cierto? Alguien nos justificó. Cuando estamos débiles, cuando nos duele haber pecado, hermanos, recordemos algo. Cristo murió por nosotros, resucitó, ascendió. Y como dice el mismo Romano, hoy está orando por ti y por mí. Entonces, ética privada, hermanos, sinceramente no existe. No existe para Dios porque Él nos ve todo el tiempo y sabe cómo nos comportamos. Sabe lo que pensamos en lo más profundo, sabe lo que decimos y también eso se refleja en nuestro testimonio, nuestra forma de ser. Lamentablemente hay cristianos que han jugado con esto, pero Dios es Dios y ahí es donde tenemos que tener cuidado delante de quien estamos, ¿sí? Pero recuerden, somos más que vencedores. Este es el punto, y como tenía también este artículo que me pareció genial. Entonces, hermanos queridos, hasta acá llegamos. No sé si hay algún comentario final. Que Eh, a veces, no sé. No, que yo quería decir que el apóstol Pablo yo creo que tuvo una experiencia muy profunda y muy personal. Yo lo estaba viendo en Gálatas capítulo 2 verso 20. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que eso refleja todo lo que estamos, o algo parecido a lo que estamos viendo. Tal cual. Sí, tal cual. Entender que hemos sido crucificados con Él, porque esa es la preposición que usa el texto, con Cristo. Y eso nos habla de la unión que hay entre el creyente y Jesús, ¿cierto? Entonces es algo tremendo, hermoso a la vez, pero también significa muerte, lo que estuvimos hablando durante la clase. Estar crucificado significa dolor, significa soledad, significa muchas cosas y termina con la muerte. Pero esa muerte que después fue victoria o fue, como dice ahí, sorbida, ¿cierto? ¿Dónde está muerte? Tu hijo. Sí. Bueno, gracias, hermano Richard. Esteban, ¿quisiste decir algo, parece? sí, Tienes no, que... que quería decir que justamente lo que habló de la autojusticia y la mala percepción que muchas veces tenemos, a veces nos parecemos más a Jonás, de incluso nos molestamos cuando el Señor se compadece del que nosotros pensamos que es el realmente malo, o un Nínive por Mm, decirlo, y se nos olvida que Jonás estaba tan podrido como Nínive, solamente que el Señor trató con él también para darle una enseñanza a su pueblo también. Pero ahí también hay dos malos en el cuento, por decirlo espiritualmente hablando. Pero a veces nos parecemos a Jonás pensando que es el otro el que merece el castigo, el otro el que merece la ira de Dios y la compasión es mm, para su pueblo nomás. mm. Pero Ah, era eso, me dejó meditando mucho con respecto a lo que usted mencionó de cómo tratamos a estas personas que a veces llegan, que claro, puede ser un contexto diferente tal vez que viene a nosotros. mm. Bueno, gracias, Esteban. Sí. Bueno, hermano, si hay otro comentario, un último comentario, si no, ya cerramos con un tiempo de oración.
Bueno, en lo personal, el tema de la fe, cómo nos capacita hoy día para poder vivir de una manera ética delante del Señor. Poder vivir, poder ponerla en práctica y cómo hoy día nos podemos presentar ante el Señor como sacrificio vivo. Y claro, como usted mencionaba, eso igual es complicado porque que hoy día podamos tener esta fe llevó a nuestro Señor a la muerte. Y todos los días debemos morir al yo y poder vivir para la gloria del Señor. Y igual eso es impactante. Yo creo que de esa forma, como mencionaba mi hermano Esteban, es la forma que vamos a poder amar a los demás, porque nos vamos a dar cuenta que no es por nosotros, sino que fue por Cristo. Y esa misma misericordia que aplicó conmigo, ahora yo la puedo aplicar con otros, entendiendo que yo no soy el perfecto, es Cristo el perfecto y que lo que me fue dado por gracia, con un gozo total lo voy a dar por gracia. Y que eso como que me impactó en esta clase. Muchas gracias, mi hermano. Misericordia quiero, dijo Dios. Misericordia quiero. Y por eso debemos cuidarnos de autoflagelarnos, de autocondenarnos, pero también debemos cuidarnos de condenar a otros que ya están condenados. No sé si me explico. El mundo ya está condenado. O sea, ya no puede estar más condenado de lo que ya está. Por eso que el Señor busca misericordia, busca hombres y mujeres en la brecha que prediquen su evangelio y que esta gente pueda llegar a los pies de Él, porque Él sigue teniendo misericordia. Así que, bueno, hermanos queridos, que Dios les bendiga muchísimo. De gracias a Dios que nos pudimos conectar y nos veremos, si Dios quiere, en 15 días más. Les voy a mandar después también la información para la próxima clase, como les entregué este material de la ética privada. Vienen otras más para que vayamos a ir desarrollando. Y los trabajos tienen que ver netamente con lo que en las etapas, por así decirlo, bíblicas que estamos teniendo como profetas, Antiguo Testamento, luego vamos a ver lo de Jesús y las cartas paulinas y también las epístolas universales, la ética en cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, que Dios les bendiga y estamos al habla, así que, bueno, bienvenido hermano Felipe, se pudo conectar unos minutos, tenía otro compromiso, ¿eh? Bueno, ¿alguien desea orar de los que está ahí presente? No, están todos tranquilitos. Bueno, Richard, ¿por qué no ora? Ya, oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta oportunidad que tú nos concedes de estar reunidos como hermanos a través de este medio, pero también te damos gracias por tu palabra, por las enseñanzas que tú también nos das en este momento y que podamos también, Señor, no ser oidores solamente, sino hacedores de tu palabra. Muchas gracias te damos por nuestro pastor Juan Leighton y te agradecemos por todos los hermanos y nuestra hermana Rosario también que está con nosotros. Y muchas gracias por todo, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.